Hola, hola, les habla el profe William. En esta ocasión vamos a realizar una pequeña introducción al álgebra, por lo tanto vamos a explicar algunos de los conceptos básicos y necesarios para ir entendiendo un poco de el álgebra más avanzado. Entonces, primero hablemos de qué es el álgebra. Bueno, el álgebra es una de las ramas de matemáticas. Por ejemplo, como tenemos la geometría, la aritmética, estadística, por ejemplo, también existe el álgebra. El álgebra es una de las ramas que nos va a ayudar mucho, por ejemplo, a resolver diferentes situaciones, a encontrar datos desconocidos. Y en particular, uno de los usos que tiene el álgebra es que la vamos a necesitar para hacer generalidades, por ejemplo, como para hacer fórmulas o cosas así. Veamos el siguiente ejemplo para que puedan entenderme mejor. Supongamos que tengo un rectángulo, digamos que de largo tiene 10 centímetros y que de ancho tiene 20 centímetros. Imaginémonos que alguien me pregunta cuál es el área del rectángulo, pero mi respuesta va a ser así, que el área del rectángulo es hacer 10 por 7, que no está del todo mal, pero ahí hay un error en esa respuesta. ¿Por qué? Porque resulta que si yo le digo que el área del rectángulo es 10 por 7, en este caso serían 70 centímetros cuadrados, lo que le estoy dando es la solución del área de este rectángulo en particular. Pero resulta que si esa otra persona se va con esa idea de que el área del rectángulo es 10 por 7 y después se encuentra con una situación así, por ejemplo, que viene un rectángulo que mide 3 centímetros de ancho y digamos que 7 de largo, y entonces también le preguntan el área, la persona puede cometer un error y decir, bueno, como ya me habían dicho que el área del rectángulo es 10 por 7, entonces aquí también va a ser 10 por 7 porque es un rectángulo. Claramente, pues no es correcto porque este es un rectángulo pues con medidas diferentes y es más pequeño. Entonces, ¿a dónde estuvo el error? Bueno, el error estuvo en que la respuesta que yo di al inicio no era del todo correcta. Era correcta para este triángulo, pero no era correcta, perdón, para el rectángulo, pero no para todos los demás rectángulos. ¿Qué era lo más correcto? Bueno, lo más correcto era haber contestado que el área del rectángulo es base multiplicado por altura. Algunos también conocen esta fórmula como largo por ancho. Es exactamente lo mismo. El largo por el ancho o la base por la altura es exactamente la misma fórmula. Pero esto era lo más correcto. ¿Por qué? Porque esta fórmula lo que está haciendo es generalizando lo que va a suceder con todos los rectángulos. Entonces, si esa persona hubiera conocido esta fórmula, no hubiera cometido error. ¿Por qué? Porque resulta que si le preguntan ya por otro rectángulo, entonces ella se va a acordar y dice, bueno, el área de todo rectángulo es base por altura, y entonces como la base es 7 y la altura es de 3, el área de este rectángulo que me están pidiendo tiene que ser de 21. Entonces, como acabamos de ver, esto que tenemos acá es una operación que tiene letras y que, bueno, después las convertimos a números. Pero esto justamente es una expresión algebraica. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de expresiones algebraicas. Resulta que todas las fórmulas matemáticas que ustedes conocen, tanto para perímetros, áreas, y otras circunstancias, todas son pura álgebra. ¿Por qué? Porque están combinando letras, números y operaciones matemáticas. Entonces, eso es una expresión algebraica. Es una expresión donde vamos a combinar letras, números y con algunas operaciones matemáticas. Por ejemplo, suma, resta, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces, etc. Entonces, esto que tenemos aquí es una fórmula y nos ayudó, como decía, a generalizar que esto va a suceder siempre. Veamos algunos ejemplos de expresiones algebraicas. Acá tenemos 2x a la 3 más 7y. Aquí quiero hacerles una aclaración. Vean que después del 2 sigue la x y entre el 2 y la x no viene absolutamente nada. Bueno, resulta que cuando viene así un número y de seguido viene una letra, ahí en el medio hay una multiplicación. Pero digamos que es como una multiplicación imaginaria, no se escribe. Ya uno tiene que asumir que ahí está esa multiplicación. Por lo tanto, aquí también está pasando esto. El 7y significa que entre el 7 y la y, ahí hay una multiplicación, pero como les decía, no se escribe. Eso de no escribirla solamente pasa con la multiplicación. Por ejemplo, usted va a escribir
2 más x y lo escribió así, ahí sí hay un problema, porque resulta que esto es una suma, pero esto se entiende como una multiplicación. Entonces, estas dos cosas son diferentes, no es lo mismo, hay que tener cuidado. Entonces, solamente el signo de multiplicación es el que uno puede omitir a la hora de escribirlo. ¿A dónde más puede suceder eso? Bueno, por ejemplo, aquí, bueno, incluso aquí también está sucediendo, que es cuando tenemos letras seguidas. Por ejemplo, que usted vaya a escribir A multiplicado por B multiplicado por C. Esto uno lo puede poner como ABC, es decir, el signo de multiplicación no es necesario escribirlo aquí. ¿Cuándo sí es obligatorio escribirlo? Bueno, cuando usted va a separar un número de otro número. Ahí sí es necesario, si lo que usted va a hacer es una multiplicación de números, ahí sí, porque imaginemos este caso. 5 multiplicado por 3, pero si yo le quito ese por, ya aquí no dice 5 por 3, aquí lo que dice es 53. Entonces, cuando tenemos dos números, ahí sí necesitamos escribir el símbolo de multiplicación, porque estas dos cosas ya son diferentes. No es lo mismo 5 por 3, 15 que tener 5. Muy bien, habiendo hecho esa aclaración, entonces vamos a explicar estas expresiones algebraicas. La primera es 2x a la 3 más 7. Que tenemos acá operaciones, ya habíamos hablado de que aquí hay multiplicaciones, aquí hay sumas y estamos combinando letras y números. En esta otra, observen que lo que tengo al frente es una fracción y es negativa. Lo que tengamos al frente de las letras puede ser cualquier número, puede ser una fracción, puede ser un número positivo, negativo, puede ser una raíz, no importa cuál sea el número que tengamos acá. Y observen que aquí pues tenemos de las letras, que más adelante vamos a ver que se llama el factor literal. Esta es otra operación algebraica, ¿verdad? Es una expresión algebraica. Vean que estamos combinando letras y números y una operación que en este caso es la raíz. Acá no tenemos número al frente. En realidad sí tenemos, ahí hay un 1, pero bueno, a simple vista no lo tenemos. Entonces, no es necesario tener siempre un número al frente, perfectamente podemos tener solamente letras y esto sigue siendo una expresión algebraica. Veamos este caso, el 35. ¿Por qué este 35 lo puedo clasificar como una expresión algebraica si ni siquiera tiene letras? Ni siquiera tiene una operación. Bueno, resulta que un número yo lo puedo ver como si lo tuviera así, por ejemplo, con letras, las letras que usted quiere escribir, siempre y cuando elevadas a la 0. ¿Por qué? Porque por ley de potencias, cualquier número que usted le vea a la 0, eso va a dar igual a 1. Entonces, tener 35x a la 0 y a la 0 a la 0 es exactamente lo mismo que haber tenido 35 por 1 por 1 por 1. Y es lo mismo que 35. Entonces, un número solo, perfectamente, yo lo puedo decir que es una expresión algebraica porque puedo verlo también escrito de esta forma si fuera necesario. Ok, vamos a ver ahora otra parte muy importante, y es el valor numérico de una expresión algebraica. El valor numérico corresponde a averiguar a qué número está equivaliendo esta expresión siempre y cuando tenga ya unos valores definidos para cada letra. Por ejemplo, aquí me están diciendo menos 5 multiplicado por a multiplicado por b al cuadrado menos b sobre 3. Hacer ese cálculo cuando la letra A vale 3 negativo y cuando la letra B vale un 2 negativo. Esto que hicimos acá es exactamente lo mismo que lo que habíamos hecho en este ejemplo del rectángulo. ¿Por qué? Porque lo que hicimos con esta fórmula fue encontrar el valor numérico de esta fórmula cuando teníamos este ejemplo y luego cuando teníamos este otro ejemplo. Observen qué hicimos acá. Las letras están representando números. Entonces, acá ¿qué fue lo que hicimos? Cambiamos la letra B por el 7 y cambiamos la letra H por el 7 y encontramos el valor numérico. Entonces, el valor numérico de esta fórmula fue 70 para este ejemplo. Pero observen que para la misma fórmula encontramos después el valor numérico y ahora vean, la B valía 7
y la h valía 3. Entonces cambiamos la b y la h por sus respectivos valores y encontramos otro valor numérico distinto. Entonces lo que vamos a hacer aquí en esta parte es prácticamente eso mismo. Vamos a ir cambiando las letras. Vean que la expresión dice menos 5 a b a la 2 menos b sobre 3. Entonces vamos a cambiar la letra a y la vamos a sustituir por el valor que me están dando ahí, que es un menos 3. Aquí hay que tener mucho cuidado. Si yo lo dejo así, ahí hay algo mal, porque recuerden que entre el 5 y la a tiene que haber una multiplicación. Aquí no se pone, pero ya en esta parte sí tengo que escribirla. ¿Se acuerdan que habíamos visto que siempre para separar dos números tengo que escribir la multiplicación? Ahora es necesario escribirlo porque no es lo mismo si yo lo dejo así que si le pusiera la multiplicación como tiene que ser, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Ahora, entre la letra A y la letra B, aquí tiene que haber otra multiplicación. Entonces la voy a escribir de una vez. Y resulta que me están diciendo que la letra B vale menos 2. Entonces vamos a cambiar la letra B por un menos 2. Si lo dejo así, hay otro problema. ¿Por qué? Porque hay una regla que dice que todo número que sea negativo, que deba o que tenga una potencia, es necesario escribirlo entre paréntesis. Recordar, no es lo mismo esto que esto, son dos cosas diferentes. Ok, entonces si no le ponemos paréntesis ya nos va a dar mal el ejercicio. Pero vean que aquí tengo otra letra B, entonces esta otra letra B tenemos que sustituirla por el valor que me están dando acá, menos 2. Ahora, lo que se me formó es una operación combinada. Observen que desde el primer paso ya no tengo letras, ven, ya todo lo que tengo acá son números. Entonces, las letras se cambiaron, ¿verdad? Desde el primer paso. Ahora, de acuerdo con el orden de operaciones combinadas, se tiene que resolver primero la potencia. Observen que aquí hay dos menos seguidos, entonces voy a aprovechar para pasarlos a un más. Quedaría así, menos 5 por menos 3, menos 2 a la 2, eso serían 2 a la 2, 4, base negativa, exponente par, resultado positivo, y el menos y menos que pasan a ser un más. Ahora observen que, de acuerdo con el orden de operaciones, tenemos suma, tenemos multiplicación, tenemos multiplicación. Primero es la multiplicación y puedo realizar todas las multiplicaciones seguidas. Sería 5 por 3, 15. 15 lo multiplicamos por 4, sería 60. Negativo y negativo daría positivo. Ok, y entonces ahora pues, vamos a realizar esa suma. Podemos colocar acá el unito imaginario y podemos hacer la suma de esta forma. 60 por 3 serían 180. 1 por 2 que serían 2. 1 por 3 que serían 3. Ahora sumamos 180 más 2 serían 182 sobre 3. Y nos fijamos si esto se puede simplificar, pero resulta que tenemos 8 más 10 más 2 serían 10 más 1, 11. No se puede simplificar esta expresión. Entonces, hemos encontrado el valor numérico de esta expresión algebraica si la letra A toma el valor de menos 3 y si la letra B toma el valor de menos 2. Claro está que si yo cambio los valores aquí, el A ya le pongo otro valor, que si yo un 10 y la B le pongo un 20, por ejemplo, claro está que obviamente va a ser diferente el valor acá, que fue justamente lo que nos pasó con los rectángulos. Recuerdan que en uno nos había dado que el área daba 70 y en el otro nos dio 21 porque cambiamos los valores de la B y la H. Bueno, eso mismo pasaría entonces en cualquier otra expresión algebraica. Aunque sea la misma expresión, la misma formulita, por así decirlo, va a cambiar mucho, depende de los valores que yo le vaya a dar a cada una de las letras. Muy bien, vamos a hacer un segundo ejemplo. Acá tenemos x por y dividido entre a más 2 por x menos y al cuadrado. Y aquí me están diciendo que la x vale menos 2, la y vale menos 3 y que la a vale 6. Entonces vamos a empezar a escribir todo eso. Tenemos x, y sobre a más 2x menos y al cuadrado. Vamos a empezar a sustituir.
dice que la X vale menos 2, entonces la voy a cambiar de una vez en este espacio y en este espacio, para agilizar un poquito. Entonces, la X vale menos 2 y aquí también vale menos 2. Observen que en esta parte daría 2 por X, entonces aquí hay que poner un por. Acá podemos ponerlo de una vez porque ya en el momento en que sustituya la letra Y, pues va a quedar otro número, podríamos escribirlo de una vez. Ahora sí, dice que la letra Y vale menos 3, entonces vamos a cambiar la letra Y por un menos 3 y vamos a cambiarlo aquí también. Entonces cambiamos la letra Y por un menos 3 y aquí la cambiamos por un menos 3. ¿Por qué aquí puse paréntesis y aquí no? Bueno, aquí pudo haber utilizado el paréntesis, no hay ningún problema. Sin embargo, donde es estrictamente necesario ponerlo es cuando tenemos un número negativo elevado a un exponente. Ahí sí. Como aquí no tenemos exponente, entonces no es tan obligatorio poner el paréntesis. Pero en esta parte sí es completamente obligatorio porque aquí hay un exponente. Muy bien. Y ahora entonces nos falta nada más la A. Dice que la A vale 6. Entonces vamos a sustituir la A por el número 6. Muy bien, entonces ya una vez que hemos quitado todas las letras y las sustituimos por los números correspondientes, hacemos las multiplicaciones y las operaciones. En este caso, bueno, tenemos por acá una potencia. Voy a resolver de una vez esta parte. Sería 2 multiplicado por 3, que serían 6. Quedando así, 6 sobre 6, que se cancela. Entonces toda esta parte me va a quedar es un 1. Esta parte de aquí, que sería 2 por 2, 4. Y uno está positivo y el otro negativo, entonces quedaría menos 4. Luego 3 a la 2, que sería 9. Esto va a dar un 9 positivo. Esta parte, base negativa, exponente par. Pero aquí tenemos un menos al frente, entonces ese menos se debe conservar. Finalmente ya lo que nos queda es esa operación, que sería menos 1, menos 4, sería menos 5, y menos 9 sería menos 14. Recuerden que en esta parte signos iguales se suman y se conserva el signo. Pues bien, aquí tenemos entonces el valor numérico de esta expresión algebraica si la X toma el valor de menos 2, la Y menos 3 y el A6. Okay, vamos a pasar entonces ahora a otra parte importante. Los términos de una expresión algebraica. Una expresión algebraica puede ser muy pequeñita, por ejemplo así, 2a, una expresión muy pequeñita, o puede ser muy grande. Acá tengo una un poco más grande que esta, pero incluso pueden haber expresiones algebraicas más grandes. Entonces, el tamaño de una expresión algebraica me lo van a decir la cantidad de términos que tenga. Y los términos los separan única y exclusivamente los signos de sumas y restas, nada más. Ni la multiplicación ni la división me dicen a mí cuántos términos tienen. Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es ir contando, por así decirlo, espacios hasta que me encuentre un símbolo de suma o resta. Por ejemplo, aquí hay un espacio, ya aquí me encontré el símbolo de suma. De aquí a aquí va a ir otro porque ya aquí me encontré un signo de resta y me faltaría este otro. Entonces, esta expresión tiene 3 términos. Ok, vean esta. Hay que tener cuidado porque esta es una trampa. Perfectamente un error puede ser decir aquí hay 1, 2 y 3. Porque ese es un error, porque esto es una división, no es una suma ni es una resta. Por lo tanto, esta no está separando la expresión algebraica. Esto que tenemos acá, como les digo, es como una trampa. Esta expresión, como es una división, recuerden que una división se puede ver como una fracción. Entonces, vean lo que está sucediendo. Pues tendría menos 4AB sobre el BC. Y vean, bueno, incluso podríamos ahí cancelar negativo y negativo. Entonces, todo esto que tenemos aquí es una sola expresión, es un solo término, no son dos términos. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte de acá. Entonces, acá lo que tendríamos es un término, y observen que como esta es división, ya habíamos hablado de que apenas es un término, entonces todo esto lo voy a contar como uno solo, ¿okay? Porque vean que hay una división. Entonces aquí es
2 términos tiene esta expresión algebraica. Y esta otra tiene 1 por aquí, 2, 3 y 4. Esta expresión entonces tiene 4 términos. Muy bien. Vamos entonces ahora a explicar qué es un monomio. Un monomio es una expresión algebraica, pero no es cualquier expresión algebraica. Es una expresión algebraica muy especial porque tiene que cumplir 3 condiciones importantes. Si no las cumple, no se puede llamar monomio. Es decir, si no las cumple, nada más se llama expresión algebraica. Pero si las cumplió, entonces digamos que sube de nivel, puede pasar a un nivel superior, un nivel importante, digámoslo así, que se va a llamar monomio. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, la primera condición es que en caso de ser fracción, no puede tener variables en el denominador, es decir, no pueden haber variables en la parte de abajo. Esto es un monomio porque hay variables, es una fracción, hay variables, pero las variables están arriba. Por ejemplo, ¿qué no sería un monomio? Un monomio o un no monomio más bien sería como algo así. Imagínense que tengamos algo así, por ejemplo. Observen que aquí hay letras en la parte de abajo. Entonces, esto que tenemos aquí es una expresión algebraica. Sí, es una expresión algebraica. Estamos combinando letras, números, operaciones matemáticas, pero no cumplió el requisito para ser monomio. Por lo tanto, esta no es monomio. Muy bien, entonces, si hubiesen fracciones, solamente las letras pueden estar en la parte de arriba. Primer requisito. Segundo requisito. Los exponentes de las variables son números naturales. Algo importante que no les he comentado hasta el momento es qué es una variable. Bueno, las variables son las letras. ¿Por qué se le llama variable? Porque depende del ejercicio, va a estar variando o cambiando su valor. Veamos este ejemplo. Yo tengo qué número cuando yo le sume 5 me va a dar 10. Y veamos este otro ejemplo. ¿Qué número cuando yo le sume 5 me va a dar a mí 30? En ambos ejemplos estoy utilizando la misma letra y casi que la misma operación. Lo que me está cambiando es el resultado. Claramente en este primer ejemplo la X tendría que tomar el valor del 5. ¿Por qué? Porque es la única forma de que 5 más 5 me dé 10. Pero en este segundo ejemplo que puse aquí, el valor de la letra X tiene que ser 25, porque 25 más 5 da 30. Estoy utilizando dos ejemplos diferentes con la misma letra y la letra está cambiando de valor. Entonces, por eso es que se dice que la letra es variable. Depende del ejercicio, va a variar o a cambiar el valor. Los números se le llaman constantes. ¿Por qué? Porque vean, por ejemplo, este 5. Este 5 en el primer ejemplo sigue valiendo 5 y seguirá valiendo 5 toda su vida. Lo mismo que este otro 5. Es imposible que utilice un 5 en una operación y un 5 en otra operación y ya en la otra operación el 5 ya no valga 5. Entonces, los números siempre van a mantener su valor fijo, por eso se le llama que son constantes. El valor de ellos es constante. Siempre va a valer exactamente lo mismo. Entonces, acá lo que me están diciendo es que los exponentes de las letras tienen que ser números naturales. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, etc. No pueden haber decimales, no puede tener fracciones, por ejemplo, no puede ser números negativos los exponentes. Veamos un caso. Un ejemplo de un monomio puede ser este: a a la 2, b a la 4. Otro ejemplo de otro monomio puede ser esto: menos 3 quintos, por ejemplo. Todo esto elevado a la menos 2, a la 7, b. ¿Por qué si aquí tengo un exponente negativo? Bueno, pero vean lo que dice la definición. Los exponentes de las variables, o sea, los exponentes de las letras, tienen que ser números naturales. Este número, menos 2, no es natural, pero no es exponente de ninguna letra, es un exponente de otro número, de hecho de una fracción. Entonces no importa que sea negativo este 2 porque no es el exponente de una letra. ¿Qué no serían, por ejemplo, monomios? Si tuviéramos, por ejemplo, así: 2 elevado a la a, 2 por a elevado a un medio, digamos b a la menos 3, por ejemplo.
esto ya no es monomio, porque claramente vean que los exponentes de la letra ya no son números naturales. ¿Son expresiones algebraicas? Sí, siguen siendo expresiones algebraicas, pero ya no son monomios. Muy bien. Y el tercer caso o condición que debe cumplir una expresión algebraica para llamarse monomio es que deben de tener un único término, lo que vimos la vez pasada. Por ejemplo, que venga así: 2a a la 3b, digamos que venga aquí una función. Ok, esto es un monomio. Observen que es una fracción, no tiene letras abajo. Los exponentes de la letra son números positivos, ¿verdad? Son números naturales también. Y tiene un solo término. Entonces, si se cumplen las tres condiciones, es un monomio. Una expresión algebraica puede ser que cumpla, por ejemplo, dos de estas condiciones, pero con solamente una que ya no cumpla, ya no se llama monomio. Recuerden, para que se llame monomio, tiene que cumplir obligatoriamente las tres condiciones al mismo tiempo. Ahora, ¿qué no sería un monomio? Por ejemplo, esto. Vea que esto ya no es un monomio porque tiene dos términos, entonces esta parte ya no es monomio. Ok, entonces, recapitulando, un monomio es una expresión algebraica pero que cumple tres condiciones al mismo tiempo. Vamos a ver entonces qué es el factor numérico y el factor literal, que antes hicimos pues, un pequeño comentario sobre eso, ¿verdad? Pero yo les decía que más adelante lo íbamos a ver. Factor numérico corresponde a el número que esté al frente de la letra. En este caso, al frente de la letra está el número -2. El factor literal corresponde a las letras que hayan en la expresión, en este caso, X, B, C. En este otro hay que tener cuidado porque vean que lo que está al frente es una fracción, es -5 tercios. Esta expresión que está aquí es exactamente lo mismo que B a la 7, CM a la 4. Entonces, el factor numérico de esta sería -5 tercios. El factor literal, ojo acá, B a la 7, C, M a la 4. Cuando estamos hablando del factor literal son las letras, pero se debe conservar el exponente que tienen ellas. Vean aquí esta otra. Factor literal está muy claro, es M, N a la 3, P a la 4. Pero factor numérico a simple vista no tiene, ¿ok? Bueno, resulta que sí tiene. Cuando yo tengo una letra sola, siempre voy a asumir que al frente de ella hay un 1. Siempre, siempre, siempre. Pero no se escribe ese 1. ¿Okay? Solamente, digamos, si uno tiene 1 por A, simplemente pone A. Entonces, adelante de esta letra, yo siempre voy a asumir que ahí hay un 1. No se está viendo porque no es necesario escribirlo. Eso solamente pasa con el 1. Cualquier otro número hay que escribirlo. Por ejemplo, este 2 sí se tuvo que escribir. Ok, veamos este. El factor numérico, claramente ahí está, que es un -54. Factor literal, ¿tiene letras? No, en este caso no tiene. Podemos escribir que no tiene factor literal. Muy bien, factor numérico. Esto hay que tener cuidado porque esta es una de las fallas más grandes. Muchas veces se contesta que el factor numérico es 5 o -5 da menos. Cualquiera de las respuestas 5 menos 5 está mal. ¿Por qué? Observen que eso es una fracción y adelante de la letra X aquí hay un 1. Entonces lo correcto es que el factor numérico es la fracción menos un quinto. Ahora, el factor literal corresponde a las letras que serían X, Y, M a la 3. Muy bien, seguimos estudiando lo que es un monomio. En los monomios hay algo que se llama el grado global y la variable el grado de una variable y el grado global de un monomio. Esto es muy simple. El grado de una variable corresponde a el exponente que tiene esa variable. Por ejemplo, el grado de la variable x en este monomio que tenemos acá es solamente fijarse el exponente que tiene la letra x. Como no tiene exponente, entonces sucede lo mismo con los números. Por ejemplo, si yo escribo un número 2,
y me preguntan cuál es el exponente de ese 2, ese 2 va a tener un exponente 1. Lo mismo sucede con las letras. Entonces, si la letra no tiene exponente, lo que vamos a decir es que tiene grado 1. ¿Cuál es el grado de la variable y? Bueno, la letra y está elevada a la 4, entonces ese es el grado de la variable y. ¿Cuál es el grado de la variable m? El exponente de la letra m son 2. Y ahora si me preguntan cuál es el grado global del monomio, solamente sería sumar estos numeritos de aquí. 4 más 2 son 6, más 1 7. Es decir, este monomio tiene un grado global de 7. Aquí hay que tener cuidado. Voy a empezar contestando primero esto. Este es uno de los errores. Muchas veces el estudiante se queda con que el grado global es solamente sumar los exponentes y entonces comete errores en como por ejemplo en este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque sumarían 9 más 4 más 2 más 5 y resulta que este 5 no hay que sumarlo. ¿Por qué? Porque el grado global corresponde a sumar los exponentes de las letras. Este 5 no es exponente de ninguna letra, es exponente de el 2. Por lo tanto, este 5 no habría que tomarlo. Tener cuidado. El grado de la variable x sería un 2. El grado de la variable y es un 4. Observen que aquí le cambié el orden. Entonces, el grado de la variable y sería un 4. El grado de la variable m sería 9. Y entonces, ahora sí, el grado global, ¿cuánto sería? 9 más 4, que son 13, más 2, que serían 15. El grado global sería 15. Ven que no había que sumar este 5. Finalmente, el grado de la variable x es un 1. El grado de la variable y también es un 1. El grado de la variable m también es un 1. Y entonces el grado global de ese monomio tiene que ser 3. Y para finalizar, voy a explicar rápidamente lo que son monomios semejantes. Recuerden que la palabra semejante significa parecido a. Entonces, voy a tener monomios semejantes cuando se parezcan en algo. ¿Y qué es lo que me tengo que fijar? En el factor literal. El factor literal tiene que ser exactamente el mismo. En otras palabras, deben de tener exactamente las mismas letras para que se pueda clasificar como monomio semejante. El factor numérico, o sea, el numerito que tengan al frente, no me sirve a mí para fijarme si son semejantes o no. Es decir, yo no me voy a fijar en el número que tengan al frente. Lo único que me voy a fijar son en las letras que tengan. Acá tengo A, C, M. Y observe que la A está elevada a la 1, la C también está elevada a la 1 y la M está elevada a la 1. Acá tenemos M, A, C. Se les cambió el orden. El orden no importa. Yo puedo tener, por ejemplo, A multiplicado por B o puedo tener B multiplicado por A, que es exactamente lo mismo. Recuerden que como las letras están representando números, es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, 2 por 3 que 3 por 2. Al fin y al cabo voy a llegar a la misma respuesta, ¿verdad? Entonces, el orden de las letras no importa. Pero lo que sí importa es el exponente que tengan. Entonces, vamos a ver, la A elevada a la 1, aquí también la A está elevada a la 1. No hay problema con la A. La C está elevada a la 1, aquí también la C está elevada a la 1. La M está elevada a la 1, aquí también la M está elevada a la 1. Entonces lo vamos a clasificar como monomio semejante. Estos dos sí son monomios semejantes. Vean este otro, dice menos 8 y menos 8. Ya habíamos hablado que el número del frente no me dice a mí nada para saber si son semejantes o no. O sea, más bien es como una trampilla. Este número no me va a servir a mí para fijar. Veamos en los demás, tenemos la M y la N, aquí también la M y la N, pero ojo con los exponentes. La M aquí tiene un exponente 2 y vean aquí, la M tiene un exponente 3. Ya con solamente eso ya ni siquiera haría falta fijarse en la letra N, ya inmediatamente vemos que este no sirve. Entonces este serían monomios no semejantes. Muy bien, ahora vean esta otra parte. Acá tenemos la A elevada a la 1 y vean que aquí ni siquiera está la letra A. Entonces ni siquiera hace falta fijarse en los demás. ¿Por qué? Porque recuerden que deben de tener el factor literal exactamente igual. Y si este tiene la letra A, el otro también debe tener la letra A. Y si no la tiene, entonces ya con solamente eso voy a decir que son monomios no semejantes, o sea, no se parecen.
Y el último ejemplo dice y a la 6, m a la 7. Aquí está m a la 7 y a la 6. Observen que la letra y tiene exponente 6, está bien. La letra m tiene exponente 7, está bien. Entonces estos sí son monomios semejantes. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos con nuestra pequeña introducción sobre el álgebra. Los invito a que más adelante podamos ver algunos videos sobre ya operaciones de suma, resta, multiplicación y adición de monomios. Gracias y nos vemos en un próximo video.